Damos inicio a la conferencia del arquitecto Luis Guillermo Peláez, Arquitectura en concreto, aplicaciones en espacios urbanos, un recorrido por las múltiples posibilidades de apariencia, diseño y geometría del concreto y su aplicación en las ciudades. Luis Guillermo Peláez es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia con un máster del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja de Madrid. Ha sido conferencista en Colombia, Costa Rica, Venezuela, Panamá, Brasil, Ecuador, República Dominicana, Estados Unidos y España. Actualmente es líder senior de investigación en Argos. Le damos la más cordial bienvenida al arquitecto Luis Guillermo Peláez con un fuerte aplauso. Gracias, Bianca. No, tranquila. Bueno, buenas tardes. Pensé que me iba a salvar de dar la conferencia, al final parece que sí estaba en el programa. No venía preparado, pero voy a hacer algo. En un evento como este, hablando de la nueva generación de concreto, de los concretos, vamos a hablar de aplicaciones en espacios urbanos. Arquitecto, digámoslo que arquitecto dentro de un mundo de ingenieros, pero contento. He superado, me he ido adaptando. Espacios urbanos. ¿Qué hay? ¿A qué llamamos espacios urbanos? ¿Y qué podemos aportar en ese mundo con base en este material, con base en el concreto? La voy a plantear en 4 puntos, una generalidad o conceptos básicos, un manejo de los temas de cuáles son los componentes del espacio urbano y posterior evaluar cuáles son los tipos de concreto y cómo son sus usos en aplicaciones urbanas y cuáles son los tipos de acabados. Perdón. Veamos el tema generalidades. ¿A qué llamamos concreto arquitectónico? A un concreto que es dejado a la vista, que adicional a las características de ingeniería, de resistencia, de durabilidad, ofrece unas posibilidades o una búsqueda con intención por parte del arquitecto y de todo el equipo constructor de unas características visuales, estéticas. Aquí, por ejemplo, está una apariencia, un concreto vaciado contra una formaleta en tablilla o formaleta en fórmica, con perfecta localización de los pasadores, con una buena uniformidad de color, etcétera, etcétera. Ese es el concreto arquitectónico. Pero este mundo cada día se amplía más. Y ya el concreto no solo es un material para usos ingenieriles, sino que, como todos lo sabemos, es llamada la piedra líquida, la piedra moldeable, el material piedra artificial, y eso le ofrece una cantidad de posibilidades de usos. De hecho, cuando uno empieza a ver fotos como esta, dice, perdóname, ¿eso es en concreto? Sí, esto es en concreto. Con todo lo que hemos visto en el día de hoy, concretos flexibles, concretos con unas características especiales que le ofrecen otras bondades y otros retos o responden a otros retos del material. Incluso esto, usos nuevos, joyería, perfumería, arte, lavamanos, llaves de aguas, muebles, etcétera, etcétera. Como ven, ya hay una mirada distinta, desde otro ángulo. Tenemos un material distinto, material de alta tecnología. Es considerado un material high-tech. O sea que vale la pena pensar no solo en el material, sino repensar todas las condiciones de ese mismo material. Porque son muy amplias en cuanto a todo ese tipo de aplicaciones. Cuando se enfrenta uno, y esto es una apología, una metáfora, cuando se enfrenta a un mundo de concreto para objetivos estéticos, y yo creo que en muchos de los casos de la tecnología, hay una parte visible, lo que vamos a dejar a la vista, pero debajo de todo eso, como en el iceberg, debajo de todo eso hay una cantidad de cosas, una cantidad de conocimiento, una cantidad de soporte, que de alguna manera es la que garantiza que dejada la parte visible sea tal cual como la diseñamos, o sea, tenga la estética con la que la concebimos.
A esto me refiero. Temas de moldes, de forma, temas del mismo concreto como material, temas de ponerle color, texturas, hacen parte de toda esa búsqueda de unos acabados o de unas aplicaciones en el concreto bajo la óptica de los concretos arquitectónicos. Digamos lo que de alguna manera es un pequeño recorrido entre partir de un molde que conocemos y que podemos diseñar con un material intermedio, ponerle textura, color e ir llegando a una búsqueda de un acabado deseado. El molde o la forma nos sirve o la clasificamos, aquí hay dos definiciones, el tema de la formaleta, que es el negativo de la forma, y también un tema que empieza a ser nuevo cuando empezamos a hacer, por ejemplo, amoblamiento urbano, y es diseñar un molde, que en realidad es un elemento que encierra la forma de alguna manera envolvente y tiene condiciones diferentes, condiciones de diseño, condiciones de armado, de desarmado diferentes. Este es muy de proceso constructivo y este es muy de proceso de prefabricación, donde las piezas son de alta facturación o procesos que demandan unas aplicaciones, unas exigencias mayores. Pero eso no quiere decir que una formaleta sea buena, mala o regular, o que un molde sea bueno, malo o regular, uno mejor que otro. Aquí vemos algunos ejemplos. Sobre la columna izquierda estamos viendo formaleterías deslizables, formaleterías para hacer concretos autocompactantes de alta calidad, esto es en Barcelona, y sobre la derecha vemos el concepto de molde, la pieza que encierra y que envuelve al elemento vaciado en concreto. Los materiales son los conocidos, madera, metal, pero empiezan a surgir otra cantidad de materiales para estos temas de los moldes. Entonces, fibra de vidrio, poliéster, resinas, siliconas, elastómeros. Y tanta variedad como uno pues se pudiera imaginar con diferentes tipos de acabados, de aplicaciones y de... Veamos los conceptos con respecto al concreto. El concreto ya no es el mismo de hace 20 años, que eran 4 materiales o 5 que se mezclaban. Ya hoy en día tiene componentes aleatorios, ha tenido una evolución muy fuerte del tema de la química, de los aditivos. Tenemos materiales cementantes complementarios, materiales nanoadiciones, microadiciones, todo ese tipo de cosas han hecho que ya esto sea un fenómeno de químicas envolventes, de concretos autocompactantes, de concretos con unas características importantísimas que parten del principio de ser moldeables, de tener una etapa plástica y después ofrecen características, bien sea de resistencias a flexión, manejabilidad, posibilidades de resistencias a ataques químicos. Sigue siendo un material totalmente sostenible y económico, competitivo en ese tipo de condiciones. Por eso es que uno cuando mira las especificaciones de algún material, y aquí estoy colocando algunas de, por ejemplo, amoblamiento, empieza a exigirle mucho más a ese material. Resistencia a flexotracción, resistencias, digámoslo, a condiciones de porosidad baja, que hace 20, 25 años no le podíamos pedir al concreto. Adicional, el tema de la incorporación de los colores, obviamente con diferentes posibilidades. Unas, colores naturales, entonces colocarle o utilizar cementos blancos, grises, ocres, antique, cualquier tipo de color en el cemento, cambiar el agregado, bien sea la arena o el agregado grueso, y en ese proceso darle ese color a la materia componente o concreto, ponerle pigmentos o utilizar productos químicos retardantes, aplicaciones o texturas que me ayuden a que por medio de químicos o de procesos yo exponga o le coloque otro color. El caso de los stain, los cane, desactivantes superficiales. Una paleta de colores simplemente para ilustrar. Estos todos fueron logrados con base en variaciones de cemento y principalmente de las arenas. Y es una gama amplia de posibilidades. Hoy en día, y las industrias que están siendo vanguardistas en este tema están incursionando en estos procesos. Pigmentos líquidos,
por medio de unas máquinas que son perfectamente controladas, regulables, que tienen trazabilidad y continuidad en el proceso, y le incorporan eso a la masa del concreto. El tema de la textura. ¿Para qué sirve la textura? Digámoslo, para un juego estético, pero al mismo tiempo también para hacer demarcaciones viales, controles de tráfico, de velocidad, evitar que la gente haga grafitis, pues el tablero es más rugoso, obviamente es menos tentativo, etcétera, etcétera. Son elementos donde la textura pasa a ser un material definitivo dentro de la apariencia de los concretos. Aquí vemos unas fotos tomadas en acercamiento de elementos de amoblamiento urbano, donde hay un factor de decapado superficial muy ligero, pero que le da una microtextura al concreto. Este es un detalle en más acercamiento, pero en realidad la pieza no tiene problemas, digámoslo, de daño de pantalones o de medias veladas, pues en el caso de las mujeres, sino que es un proceso de tratamiento superficial con una textura o una microtextura superficial que unifica y uniforma todo el color. Igual que esto, en fachadas, paneles planos de fachada. Esta imagen que vemos sobre la izquierda es la apreciación de un panel aproximadamente a 2,5 metros o 3. Simplemente se ve una pieza blanca continua, uniforme en el color, pero si detallan sobre la derecha y donde alcanzan a ver la escala de la pieza, tiene una microtextura dada por el molde o por un recubrimiento que se le coloca al molde. ¿Qué busca eso? Fíjense que tiene unos elementos horizontales y verticales que simplemente unifican la sombra. Y al unificar la sombra o el efecto del asoleamiento sobre la placa, le da uniformidad en el color de la apariencia del concreto. Eso es utilizar un recurso como la microtextura en función de lograr acabados uniformes. Entremos en materia, el espacio urbano. ¿A qué llamamos espacio urbano y cuáles son los componentes de ese espacio urbano? En principio tenemos nuestra calle, unas fachadas, una acera, no sé, la gente pasando por ahí, habitándola, pero al mismo tiempo la llenamos de elementos que conforman ese espacio urbano. Entonces, ¿cuáles son los elementos que uno podría considerar que son parte del espacio urbano para considerar como aplicaciones del concreto arquitectónico? Las fachadas o paramentos, los contenedores verticales, los que van dando esa forma o ese confinamiento al espacio, los pisos y las plazoletas o las plazas, las superficies horizontales, pisos duros o pisos mixtos, y la serie de elementos o mobiliario o elementos urbanos que se colocan en el intermedio de esos espacios públicos. A esos 3 elementos son los que llamamos espacio urbano y son los que yo quiero hoy detallar cuáles concretos o cuáles aplicaciones podemos hacer para esos espacios urbanos bajo la óptica de tener aplicaciones de concretos arquitectónicos. Empecemos por las fachadas. Una primera pregunta, ¿por qué hacer fachadas o paramentos en concreto? ¿Cuál es la bondad, cuál es el recurso que estamos utilizando en esas fachadas? Lo dijimos ahora, la plasticidad es uno de ellos. Unas fachadas un poquito más complejas, pero en realidad puedo hacer lo que quiera. Volúmenes, tendencias, planos, geometrías. Pero no es solo de estética, sino que de alguna forma puedo ampliar los formatos, bien sea vaciados o prefabricados, puedo incrementar las piezas, puedo incorporarle resistencias o flexiones. Ahora haremos un detalle de ese tipo de manejos en los concretos para evitar tantas juntas, para tener menos elementos de sellamiento vertical. Puedo presentarle mayores prestaciones a los productos, acelerar procesos de producción, disminuir actividades de mantenimiento, disminuir cuadrillas en el proceso de construcción de una obra, tener materiales que sean polivalentes o que me presenten varias funciones específicas. ¿Qué mejor ejemplo de plasticidad del concreto? Una terminal de autobuses en España. O incluso piezas tan completas y tan estables como esta, geometrías puras, puros elementos, pues cuadros, cubos, terceros planos,
pero que al mismo tiempo involucra concreto blanco, concretos autocompactantes o piezas especiales para arquitectura, donde ya el paramento del edificio se vuelve todo un lenguaje, no solo el diseño, sino también la calidad y la cualidad de todos esos materiales que estoy utilizando. Son materiales que te van a perdurar en el tiempo con esas apariencias. Los factores que todos sabemos de la industria de la prefabricación, que es complementaria a todas estas actividades puntuales de los materiales, o membranas, pequeños espesores, con cualquier forma y con cualquiera de esas condicionantes, que empiezan a mostrar toda esa versatilidad de los materiales dentro del proceso de generación de fachadas o paramentos con base en concretos arquitectónicos dejados a la vista. Bien sea, como veíamos en la diapositiva anterior, en espacios externos o internos, o en muros, en fachadas, en lenguajes incluso arquitectónicos que han sido muy basados en los buenos desarrollos y las buenas prácticas que se han hecho con los concretos arquitectónicos. Ahora, ¿por qué hacer pisos o plazoletas? De alguna manera, aquí tengo una ventaja importante y es que puedo tener cuál textura o cuál color quisiera. El concreto tiene unos componentes y esos componentes son ricos en esa mezcla. Puedo generar concretos porosos como veíamos hoy en la mañana, generar concretos con altas especificaciones, mucho más durables, con mejor calidad final, con bajos costos de mantenimiento, etcétera, etcétera. Botones para la muestra, geometrías, planos, combinación de colores, texturas, espacios internos para deck de piscinas, en zonas de mar, zonas abiertas, o sea, la durabilidad es permanente y pareja en cualquiera de esas aplicaciones. Aquí hago una referencia a nuestra empresa Argos USA, donde se maneja mucho esta línea de productos. Allá en Estados Unidos es denominada bajo el nombre de Palletcrete y básicamente es eso, orientado hacia ese tipo de aplicaciones en espacios, a elementos prefabricados con diferentes texturas y superficies, pulidos, colores, texturas, rayados. El campo es tan amplio que permite cualquier tipo de uso, externos, y aunque pues no es espacio urbano, pero también internos, opciones de generar todas esas demarcaciones, todos esos lenguajes arquitectónicos, también en aplicaciones de espacios internos. Pisos impresos o estampados con diferentes coloraciones, imitaciones de otros materiales, no en vano elementos como los parques temáticos en Estados Unidos y en la mayoría de los países del mundo son elaborados en esto por efectos de mantenimiento. Son costos mucho menores de mantenimiento cuando las estructuras son todas hechas en concretos a la vista. Es un mundo de posibilidades, incluido campos tan importantes como lo son los permeables, con algunas incorporaciones temáticas o de cambios de colores. Bueno, y por último, pero no menos importante, ¿por qué se hace mobiliario urbano en concreto arquitectónico? Para acabar de completar el ejercicio. Aquí sí el mundo es tan amplio y tantas opciones como uno quisiera. Solo traje, pues, no sé, 40 opciones, pero de verdad es que casi que es un reto para el arquitecto, para el diseñador, empezar a enfrentar este material como una posibilidad, un material que es moldeable y que de alguna manera le permite obtener cualquier tipo de coloraciones, cualquier tipo de texturas, con unas condiciones importantes de durabilidad o de presencia. Digámoslo que en el tema del amoblamiento urbano se mezclan factores como las personas por las cuales está hecho esos elementos o para las cuales está hecho esos elementos, el medio ambiente y la ciudad, bajo unas consideraciones de tener que soportar unas condiciones extremas. Yo siempre lo digo, si en este sofá hiciéramos un reguero de una Coca-Cola, obviamente íbamos, cogíamos un trapo, limpiábamos, secábamos de todo. Si esto fuera una banca pública y yo hago un reguero en esta Coca-Cola, simplemente me siento en la del lado y paso y sigo derecho. La Coca-Cola o el material que queda ahí va penetrando en el concreto, por eso es que las prestaciones que exige ese material tienen que ser mucho más altas. De alguna manera tiene que incrementarse los factores de resistencia, durabilidad,
Y se tienen que considerar también los otros factores complementarios, la ergonomía, la estética, la apariencia, el costo-beneficio, digámoslo, la competitividad de ese material dentro de sus prestaciones finales, la posibilidad de mezclarlo con otros materiales. Veamos algo de la generación de prototipos de amoblamiento urbano. En principio se parte de un diseño, algún arquitecto o un ingeniero genera unos planos, con esos planos se hace un modelo, aquí vemos un modelo en madera, y sobre esos modelos se generan moldes. O sea, partiendo de un elemento positivo se genera el negativo, que es el molde, y después se hace una implementación de mezclas para generar ese tipo de prototipos. En esto, pues, en Argos hemos sido, digamos, los constantes en la búsqueda de mejorar las prestaciones de los concretos para este tipo de usos. Hay muchas ilustraciones, pues, de estos procesos de generación de amoblamiento para lograr dar esas calidades, digámoslo, con el plus que el material o la aplicación lo requiere. El mundo es tan ancho como sea la imaginación o la creatividad de los arquitectos, de los diseñadores y en general de las municipalidades. Veamos ahora los tipos de concreto, para complementar, pues, esta búsqueda de cuáles tipos de concreto puedo utilizar. Voy a hacer primero una pregunta: ¿por qué concreto? O sea, ¿cuáles son las bondades que ofrece ese material a esta aplicación de los espacios urbanos? Y simplemente hice una matriz, un cuadro, donde estoy mezclando los mobiliario urbano, fachadas y pisos, y empecé a cruzar con todos los tipos de concretos, en cuáles de ellos hay aportes o posibilidades de uso o de implementación para poder hacer este recorrido partiendo desde los tipos de concretos. Voy a hablar de una manera muy genérica de esos tipos de concreto y mostrar algunas de esas aplicaciones. Pero cuando uno empieza a decir este tipo de concretos, por Dios, detrás de un concreto hay todas estas profesiones. Ahora detallo algo de eso, porque esta mañana lo decían, es muy distinto lo que piensa el arquitecto, de lo que piensa el que lo está pagando, o incluso de lo que piensa el que lo está construyendo, porque, claro, o el usuario final, pero esto lo detallo un poquito más adelante. Tenemos concretos vaciados en sitio o concretos prefabricados, que simplemente me permiten diversificar y potenciar esas aplicaciones. Si yo mirara desde la óptica estética, ¿por qué debo escoger el concreto? Y esta es mi pregunta: ¿por qué concreto y qué funciones estéticas me aporta? Pues en principio me aparecen este tipo de cosas. Si yo mejoro la resistencia a la compresión, o si incluso mejoro la resistencia a la flexión, si le doy más plasticidad, le busco acabados estéticos o apariencias, puedo generar innovaciones sobre el propio material, generar factores de durabilidad, manejo de las relaciones de densidad y el peso, o incluso factores económicos, y voy a detallar un poco cada uno de ellos cómo aportan esa búsqueda estética. La resistencia a la compresión: si yo mejoro la resistencia a la compresión, puedo ampliar los módulos, puedo tener mayor resistencia, un proceso constructivo, digámoslo, más rápido o más estable. De igual manera, si le doy flexión, puedo tener pequeños espesores, vuelvo y puedo ampliar los formatos de las piezas, volviéndolo mucho más grandes. Puedo trabajar en temas como disminuirle el peso para colocar piezas o sobreponer en fachadas mucho mejor, aportarle flexibilidad o mayor concepto. El tema de la trabajabilidad me apunta hacia estos campos, algunos de ellos se repiten, pero en realidad es como un recuento en donde estoy diciendo todas esas bondades de los concretos: el tema estético, darle múltiples acabados, mayores formatos, generar diferentes factores de porosidad para que se mantengan el tiempo, o factores de innovación. La posibilidad de innovación está en todos los campos, claro, ahí puedo desarrollar todos los concretos que vamos a ver ahora. Factores de durabilidad, factores de densidad o de peso, donde vuelvo y pasa lo mismo, mejoro las prestaciones del material y con eso reduzco los elementos, dándole aportes fundamentales a la velocidad constructiva, a los grandes formatos, a los bajos pesos, etcétera, etcétera. Analicemos entonces de una manera muy rápida estos acabados o estos tipos de concretos que tengo aquí listados. Concreto arquitectónico. Principios básicos: son concretos, digámoslo, con unas bajas relaciones agua-cemento.
0.45 o inferiores, tratando de buscar los tamaños máximos de agregado el menor posible, con incorporación de una cantidad de aditivos y de materiales que le permitan su manejabilidad y su apariencia, su durabilidad, y que obviamente incrementa las actividades constructivas, incrementa los procesos, logrando tener bajos costos de mantenimiento y mucha efectividad en los procesos de aplicaciones. A eso voy, no solo se escoge porque sea más bonito, se escoge porque te ahorras la pintura, se escoge porque tienen que tener menos cuadrillas en obra, se escoge porque los rendimientos son mayores, se escoge en realidad es porque el modelo de negocio muestra que invirtiendo en una cosa que es mejor puede obtener otros beneficios, aislamientos térmicos, acústicos, luminosidad, grandes paneles en terceras dimensiones, piezas que pues con solo 6 paneles yo conformo una vivienda de interés social como esta, o posibilidades de desarrollo de toda la tecnología de prefabricación para llegar a esos grandes rendimientos y con una excelente calidad estética. O sea que estoy mezclando factores que me permiten obtener un modelo de negocios ventajoso, pero al mismo tiempo garantizar una buena apariencia estética. En cuanto al amoblamiento urbano es muy parecido, solo que con algunas aplicaciones puntuales porque algunas de las piezas exigen flexión o exigen menor porosidad, y mayores resistencias en las piezas. La diversidad es tan amplia como uno quisiera. Piezas generadas, por ejemplo, estas piezas se desarrollan en España, el arquitecto diseñador está en Japón y simplemente le mandan, como dirían los españoles, una banca de esas para que él asiente su reverendo y pueda estimar si esa sí es la pieza que querían diseñada por Toyo Ito. Y ese tipo de elementos que van siendo configuradores del espacio urbano, donde empieza a exigírsele al material pequeños espesores, texturas, volardos de todos los estilos, más volardos, contenedores de topellantas inmersos dentro del pavimento, elementos complementarios para todo lo que es el entorno urbano, los pisos, los alcorques, canecas, luminarias, dispensadores, topes, dispensadores de agua, materas, basureras, topes o muros de contención, controles de cascadas, diques, elementos de decoración, esculturas en diferentes tonalidades, en diferentes apariencias, y todo bajo la óptica de que es un material práctico, plástico y con unos bajos costos de mantenimiento. Bancas autoestables, esta banca donde uno la coloque en la arena, en la manga, en el césped, perdón, se me salió el país, en donde uno la coloque, la banca queda estable, queda horizontal, estable por el contrapeso que tiene en la base inferior. O la sábana urbana, que también es de Escofed, donde se tienen diferentes posiciones para sentarse en este caso. Listo, o elementos tan especiales como esto, barandas para skater. Si no puedes con ellos, úneteles. Entonces por ahí bajan los señores, concreto de altísima resistencia y no pasa nada. La baranda queda igual. O bancas mixtas, esta por ejemplo es en la playa de Barcelona, donde uno pues acaba sentándose hacia este lado y sobre el otro lado tiene una posibilidad de asoleamiento, de exposición o bancas como esta que simplemente girándola pues no es fácil de mover, pero el mismo diseño está hecho para que sea espaldar y base. Elementos que van en el paramento horizontal, como estos adoquines, y después se vuelven verticales, la misma pieza. Y la pieza es parte de la generatriz con la que diseñaron las bancas. Ahí sí pues se las hollaron pues mucho en el tema, pero digamos lo que uno quiera pues con las opciones. Aplicaciones un poco más románticas, un poco más tendenciosas de todas las culturas europeas, de todo, hasta las chinas, que también las tienen pues todas las opciones que se pueden hacer en amoblamiento urbano en concreto, algunas mejores que otras, no sé. Hasta piezas de esta factoría, piezas de este tipo de diseño, donde el mismo elemento del piso se va conformando como una fisura y va desarrollándose unas piezas pues, de una prestación y de una estética importante. O estas,
La banca piso o el piso banca, o yo no sé, esa no sabía dónde clasificarla, si en pisos o en amoblamiento, pero en realidad es una pieza que con la plasticidad del material sale y se vuelve banca. Aquí le colocan una luminaria y simplemente es parte del espacio público, urbano que estamos mirando. La incorporación también de concretos livianos, vuelvo y repito lo mismo, bajo peso, menores espesores, mayores tamaños, tendencias universales para tener mayores rendimientos, revestimientos multifuncionales y aplicaciones múltiples. O incluso reforzados con fibra de vidrio. Esto, por ejemplo, son paredes de contención de bajo peso para efectos de contener o de proteger pues, las residencias de barreras acústicas. En las tecnologías de GRC, que me permiten grandes formatos, texturas, generar cabinas de baños, cabinas de cocinas, cabinas de centrales o de terminales para manejo de estaciones férreas. Un buen ejemplo en Colombia es la vela de Columbus en la planta Cartagena de Argos, donde pues ahí no se alcanza a ver la dimensión, pero son una fachada de 150 metros de altura. Cada elemento de estos pequeñito mide 220 por 330 en 1.5 centímetros de espesor. Esta es la apariencia de la vela Columbus. Concretos fibroreforzados, donde puedo tener elementos modulares. O incluso piezas como esta banca le toca a uno físicamente ir y tocarla para saber que no es metal, que no es una lámina doblada. Eso es concreto reforzado con fibro reforzado, con altas prestaciones pues, del material. Obviamente para todo este tipo de usos, altas prestaciones, en este caso resistencias, ya vimos en la mañana de estos conceptos, pero que incluso no solo son para los grandes edificios, sino también para pequeños elementos. Unos protectores de asoleamiento verticales de 3 pisos, donde pues, se tiene que hacer en un material por las especificaciones que lo amerite. También pequeñas obras como este puentecito, Barcelona-París, perdón. Ok, concretos autocompactantes. Y aquí vuelvo al mismo tema, concretos que son muy altos en tendencia arquitectónica porque tienen unas características estéticas inmejorables. Bien sea en pequeñas piezas, pigmentadas o no. Estos son unos proyectos importantes, también todo elaborado. La formaleta que veíamos al principio era de este tipo de edificios autocompactantes, pero al mismo tiempo proyectos tan complejos como este, donde el arquitecto diseñó un muro que es perforado, se colocan elementos o bloques que traspasan la formaleta en poliestireno expandido, que vuelve muy complejo el proceso. Si eso fuera vibrando no hay cómo vibrar, con lo cual el soporte o el único recurso real es generar concretos autocompactantes que se acomoden. Aquí está la apariencia de ese edificio ya terminado. Concretos permeables, pero con la alternativa de hacerlos permeables y arquitectónicos. Esto es en la China, vuelve y aparece pues el tema. Y llega al final la cohetería. Fotocatalítico, conocido, muy difundida esa obra, creo que en todos lados la mostramos y todo esto, pero bueno, concretos fotocatalíticos para efecto de todos los procesos, flexibles, para materiales de fachada sin refuerzo, para piezas, esto es en concreto flexible, lo que estoy señalando aquí es el concreto, o para piezas de amoblamiento elaboradas pues, por sobreposición de capas en algunos materiales. Y el translúcido, que también sirve para grandes elementos o también para pequeños elementos o piezas de amoblamiento. Esta no estoy muy segura, pero démosle el crédito. Y para finalizar, un solo derrotero, pasando muy rápido por el tema de los acabados. En los acabados yo podría manejar acabados directos o acabados indirectos. En principio esto es lo que les decía, para cada uno de los integrantes de la cadena, bajo su óptica profesional, cada uno piensa en una cosa distinta. El arquitecto piensa en la apariencia, la estética, si es un diseñador piensa en la luz, en la moda, en el color, etcétera, etcétera. El ingeniero piensa en la estructura, en el soporte. El constructor se imagina el sistema constructivo, el material, los equipos que necesito para hacer eso.
El contratista piensa en el proceso, qué tanto tiempo me va a llevar, los asesores en factores térmicos o acústicos, el usuario final en la apariencia y el dueño en costos. Y a todos estos hay que darles soluciones con el material. Tenemos dos clasificaciones, acabados directos e indirectos, bien sea prefabricados o en obra, vaciados horizontales o verticales, y algunas recomendaciones, cosas muy simples. Piense en qué área va a tratar, piense en la distancia en la que va a estar el observador. Maneje también la orientación del elemento y el trabajo con los agregados o áridos. Para ser ilustrativo, esta pieza, esta foto, este pedazo que se ve aquí, está visto a 50 metros de distancia. Esta es la apariencia de ese muro a 3 metros. Entonces, de alguna manera, usted tiene que pensar en eso porque esta textura que le estoy poniendo a este edificio se ve así a los 25 metros. Te la gastaste en textura. Uno peor, esta textura, y aquí se alcanza a ver la escala de la textura, se ve como si fueran placas planas grises cuando ya estoy en la distancia de la vía donde, entonces, por Dios, botaste la plata. Los agregados son fundamentales, lo decía ahora, por el tamaño máximo del agregado, el recubrimiento, el tipo de disposición, la forma de vaciado, si es horizontal o vertical, puede incidir en la apariencia del concreto. De igual manera, puede tener muchos factores con respecto a la apariencia. Pasando a la muestra de acabados directos, básicamente son superficies no tratadas que se obtienen por el molde, pero pueden ser tan complejas o tan como uno quisiera. En el molde se colocan estos recubrimientos. Estos todos son muestras de acabados directos del concreto. De esto hay un muy buen manual de Argos, ha sido publicado por el blog 360 grados en concreto, donde aparece el detalle de cada uno de esos procesos constructivos para lograr esas texturas. Acabados o patrones naturales impresos, bien sea teniendo el molde o con tarrito y regla, porque esto es hecho con tarrito y regla, pues esa segunda. O acabados indirectos. ¿Qué significa acabado indirecto? Que cuando el concreto ya está endurecido, le paso un tratamiento posterior, bien sea un chorro de arena, un sandblasting, un chorro de agua, perdón, una herramienta mecánica o manual para lograr exponer el material. Estos son tratamientos químicos, retardantes superficiales en el concreto que permiten reproducir piezas complejas. Lo mismo, tratamientos químicos, lavado al ácido, retardantes químicos superficiales con diferente profundidad de penetración. Esta es la misma muestra de concreto. A veces le apliqué el retardante amarillo, a esto el café y a este el azul. Y cada retardante o la intensidad de retardante hace que me exponga más o menos el agregado que compone, el agregado grueso especialmente que compone el concreto. Acabados con químicos, stain, Kane y cuanto AIN hay por ahí en el mundo. Tratamientos con abrasivos o con chorros de arena, tratamientos con herramientas, manuales o mecánicas que me permiten dar acabados posteriores. Y otra serie de acabados, hacerle tratamiento con sal, tratamiento con perforaciones de PVC, con icopor, poliestireno expandido, oxidados, incorporar metales. Es muy importante cuando uno va a trabajar en este tema saber especificar, porque uno escribe en el plano, hágame un concreto con líneas verticales, que me quede el concreto con apariencia de elementos verticales. Los tres son elementos verticales, aleticas, los tres concretos que hay ahí lo cumplen. No voy a detallar esto porque no es el escenario, pero cuando uno va a detallar o a especificar un concreto, lo debe hacer como hablamos en la norma, por comportamiento o por prescripción, y la lista de chequeo de elementos que usted tiene que entregar en la especificación es algo como esto, 16, 17 cosas. Para terminar, y solo para dejarlo como un recordatorio para que lo consulten, cada vez que uno se enfrenta a un tema de un acabado arquitectónico, tiene un proceso, digámoslo, de la tecnología del concreto, y aquí aparece un cuadro americano de la ACI, donde se mencionan todos los pasos de las tecnologías del concreto, o sea, la mezcla del concreto, las formaleterías, los desmoldantes, el proceso de curado, contra los acabados posibles. Entonces, en este eje están los acabados, si el acabado es liso, si el acabado es texturizado, si es formaleta, etcétera, etcétera, con un objetivo, lo que decía ahora.
si yo voy a hacer un acabado liso, es muy importante que controle los materiales finos, las arenas y los cementos, que controle la calidad de la formaleta. Pero si yo voy a hacer un abujardado, quizás no tenga que gastar tanto en formaleta, porque al final cuando quite la formaleta empiezo a hacerle un acabado con una herramienta, y entonces de alguna manera es para poder tener un cuadro que me diga a qué le debo poner cuidado dentro del proceso constructivo. Con eso, pues digamos lo que cubro como el campo de las aplicaciones de los arquitectónicos en estos espacios urbanos. Sabemos que hay un material que es muy importante, que tiene unos desarrollos fundamentales para poder aportar apariencia, geometría, diseños y condiciones, digámoslo, de buen performance o de buen comportamiento en el tiempo para sus aplicaciones en los espacios públicos. El concreto es un viejo joven. De alguna manera todo esto que le ha pasado con los aditivos, con las nanoadiciones, con los cementantes complementarios y todo eso, lo ha repotenciado en el tiempo, porque ya tenemos un material que de alguna forma, y como lo vimos en muchas de las imágenes, responde a condiciones que hace 30, 40 años no se podían dar. Muchas gracias.